Hola, en 622 quisiera que trabajáramos un poquito con un libro muy muy hermoso que les traje de Chile, que para mí ha sido un verdadero agasajo. Les confieso que yo nunca había oído hablar de varias filósofas que vamos a encontrar aquí y me parece que vale la pena compartirlo. Se llama Mujeres Filósofas en la historia. Ustedes saben que estamos haciendo un curso de historia de la filosofía. Y yo ya les había dicho que era mi interés, mi deseo, que ustedes conocieran esta historia alternativa. Entonces, bueno, rápidamente empecemos para que se nos vaya el menos tiempo posible. Bueno, el libro es de la autoría de Ingeborg Gleichauf. O sea, desde ya es alemán, ¿no? O sea, en la entrada, ¿no? Estudió germanística y filosofía en Friburgo, Alemania, ciudad donde reside actualmente. Escribió su tesis doctoral en Ingeborg Bachmann. Desde hace años se dedica a estudiar a las mujeres filósofas y ha escrito la biografía de Hannah Arendt, ¿no? Bueno, entonces para empezar ya es una información que nos está llegando de bastante lejecitos, pues, o sea, no es de aquí de América Latina, ¿no? Pero sí se consiguió en América Latina y está editado en el 2005, pero está editado en Múnich, ¿no? O sea que sí es alemán el libro. Y bueno, pues aquí hay una traducción del gobierno de España, ¿no? Subvencionada por el Instituto de la Mujer de España. Entonces, bueno, bien interesante, honestamente yo no lo conocía, solo voy a platicar con ustedes la parte tanto de la introducción como de altamente veneradas y ridiculizadas mujeres filósofas en la antigüedad. Y menciona algunos nombres. Teano, que a Teano sí ya la conocía por otra historia de la filosofía que más adelante les platicaré. Oh, espérenme. Ay, se me olvida el ruido, perdón. Aspasia, de Aspasia yo también ya tenía conocimiento. Diótima, que ella por supuesto que ya la conocía. Fintis yo no la conocía, honestamente. Perictione la había oído hablar, pero no conocía su historia. E Hipatia sí, o sea, yo tendría 4 buenas. Bueno, entonces rápidamente les comento. Aquí en la introducción dice, filosofar es una necesidad humana que no es exclusiva de los especialistas. También las mujeres conocen el deseo de retirarse de las tareas cotidianas, de sentarse ensimismadas, de dar largos paseos solas o conversando con otras personas. La historia de las mujeres filósofas es también la historia de sus luchas para que se reconozcan sus aportaciones. Entonces, nos dice la concepción de que filosofar, es decir, reflexionar sobre el mundo, sus orígenes o de dónde venimos y a dónde vamos, es algo natural e inherente al ser humano y procede de la Grecia antigua. ¿Qué papel desempeña el conocimiento y cómo funciona en la realidad? ¿Qué podemos saber y qué escapa a nuestro pensamiento? ¿Qué relación existe entre el pensamiento y la acción? ¿Cómo se puede considerar que algo es bueno o malo? ¿Cómo podemos ser felices? Estas son las preguntas que se ha planteado la filosofía desde entonces, y los primeros filósofos y filósofas ya se los habían formulado, ¿ok? Los filósofos más antiguos que conocemos provienen del entorno de Pitágoras del 570 al 497 a.C. Pitágoras solo difundió su doctrina de forma oral, creía en la reencarnación del alma y en la repetición cíclica de los acontecimientos. Pitágoras reunió un grupo de hombres y mujeres a su alrededor que eran entusiastas de su doctrina y casi podían hablarse de un círculo reservado tan solo a los iniciados. La pitagórica más famosa fue Teano. Ay, es que fue Teano, de Crotona. Nació en la colonia griega de Crotona. Teano, solo se conserva un fragmento, lo cual a mí me parece maravilloso porque yo no conocía el fragmento de Teano sobre la piedad. Pero parece que escribió diversos tratados de filosofía, matemática y medicina. Eh, para Teano, eh, el tratado que ella escribe, bueno, él escribió un tratado sobre la piedad y a ella se le atribuye el teorema de la proporción áurea. Este, bueno, Teano considera, perdón,
que el alma es inmortal y se reencarna después de la muerte, que el ser humano forma parte del mundo, que también tiene alma y origen divino, jamás encontramos la materia separada, todo está relacionado con todo, no hay nada aislado, se requiere de la ascesis o trabajo espiritual, se atribuye un efecto positivo, sobre todo las matemáticas y la música, ya que el número cuenta con un papel importante en estas dos disciplinas. Teano tuvo muchas alumnas, las cuales además de orientación espiritual les daba sobre todo normas para caminar hacia una vida de virtud y honradez como mujeres. Reflexionar en el sentido de la vida implica también preguntarse cómo dar sentido a la vida de cada día. No hay una separación entre teoría y práctica. Aquí va el fragmento de Teano que a mí me parece espectacular. Según he oído decir, muchos griegos piensan que Pitágoras afirma que todo ha sido engendrado por el número, pero esta afirmación contiene una dificultad. ¿Cómo podemos imaginar cosas que no son existentes y que pueden engendrar? Y es que Pitágoras no dijo que todas las cosas nacían del número, sino que estaban en armonía con el número, ya que en el número reside el orden esencial, y si dividimos el orden en primero, segundo y así sucesivamente, las cosas que son contables participan de ese orden. Entonces, más adelante nos dice, en esta primera época de la filosofía ya queda bien claro que la pregunta primera y básica a la hora de filosofar es la pregunta por la esencia de todas las cosas, de los seres humanos y del mundo. Los pitagóricos se preguntaron cómo se relaciona todo, cuál es el principio superior dominante, y nosotros todavía seguimos preguntándonoslo. Buscaron el poder ordenador que podía estar oculto detrás de la realidad visible. Fue considerada como, bueno, a ver. Ok, bueno, eso sería como lo más importante que yo les quería señalar de Teano. Yo sí sabía cosas de Teano porque yo tengo un libro que se llama Historia de las mujeres en la antigüedad, y sí habla de Teano. Aquí no hablan de Timicha, y el otro libro habla de Timicha, que también fue una pitagórica. Aquí hablan de Aspasia, ¿no? Bueno, Aspasia. 460-401. Significa bella bienvenida. Sócrates dedica los más grandes elogios a su maestra Aspasia. Incluso confiesa que la teme y explica cómo en una ocasión ella estuvo a punto de golpearlo por haber sido un alumno tan desmemoriado. En este mismo diálogo, Sócrates repite un discurso que Aspasia debió de haber improvisado, porque con un discurso bellamente expuesto sobreviene el recuerdo de las acciones gloriosamente efectuadas y el homenaje para sus autores por parte de los que las escuchan. La filosofía de Aspasia se desenvolvía predominantemente en los espacios públicos. La pensadora vivía los momentos de diálogo, amaba la conversación y la elocución en forma de discurso. El modo de filosofar tiene un fuerte componente pedagógico. Una filosofía que se hace realidad al hablar resulta más educativa y tiene también de este modo un efecto social. Así lo defendía Aspasia. Aquí hay un fragmentito del discurso de Platón, pero que está en relación con Aspasia, con lo que cita Platón de Aspasia. A nuestros padres, si aún viven, y a nuestras madres, es preciso exhortarlos sin cesar a soportar de la mejor manera posible la desgracia si se llega a producir, y no lamentarse con ellos. No necesitan que se les aflija, les causará suficiente pesar, sino cuidándolos y calmándolos, recordándoles que los dioses han escuchado sus principales súplicas, porque no habían pedido tener hijos inmortales, sino valientes y famosos. Y estos bienes que se cuentan entre los más grandes los han obtenido. Y no es fácil para un mortal que en el curso de su existencia todo suceda según su deseo. Del discurso de Platón Menexeno. ¿Okay? Bueno, Diótima también, yo ya tenía conocimiento de Diótima, que ella aparece también en otro diálogo. Yo no sabía que Aspasia aparecía en el Menexeno, sí sabía que había sido maestra de Platón. No sabía dónde, para mí esto es un hallazgo deliciosísimo. De Diótima sí sabía. Dice Diótima, otra filósofa griega, puede decirse que Platón es casi su único testigo. En su diálogo El banquete, Sócrates habla de una sabia mujer de Mantinea de Arcadia, de nombre Diótima, que probablemente vivió hacia el año 400 a.C. En el banquete, Platón, su diálogo más famoso, el tema del amor, Sócrates tiene que dar un discurso sobre el tema y empieza del siguiente modo: pero voy a dejarte por ahora y os contaré el discurso sobre Eros que oí un día de labios de una mujer de Mantinea.
Diótima, que era sabia en estas y otras muchas cosas. Así, por ejemplo, en cierta ocasión, eh, en fin, Eros es, según la opinión de Diótima, algo que está entre Dios y el ser humano, y entre cualidades como bueno y malo, bello y feo. Hace posible que los seres humanos aspiren a la belleza y a la bondad y que busquen la verdad. Los que más interés ponen en ello son para Diótima los artistas, los filósofos y los políticos. Sobre los filósofos dice que no son ignorantes ni sabios, sino algo intermedio. Al igual que Eros, la sabiduría en efecto es una de las cosas más bellas y Eros es amor de lo bello, de modo que Eros es necesariamente amante de la sabiduría y por ser amante de la sabiduría está por tanto en medio del sabio y del ignorante. El elemento a partir del cual perdón, Eros actúa es por consiguiente el amor. En todo caso, quizá aquellos que intentan conseguir la inmortalidad reciban también otro premio. En algún momento podrán llegar a contemplar la belleza y la bondad en estado puro y así alcanzar la felicidad más elevada. Lo que es bello y bueno por sí mismo no es comparable a nada, ni competir con otro valor cualquiera. Ajá. Es el mismo, es como es y será para siempre el mismo. ¿O ella? El ser humano lo aprecia porque tiene algo que ver con su esencia, porque le pertenece, no le resulta extraño, es lo que más desea, el sentido de su vida. ¿Okay? Entonces, en cualquier caso, la de Mantinea fue una mujer que amó la verdad y aspiró ella misma a la belleza y la bondad. En primer lugar, existe siempre y nace, ni perece, ni crece, ni decrece. En segundo lugar, no es bello en un aspecto y feo en otro. ¿Ok? Ni unas veces bello y otras no. ¿Ok? Ni bello respecto a una cosa y feo respecto a otra. Ni aquí bello y allá feo. Como si fuera para unos bello y para otros feo. Qué interesante, ¿no? Cómo nos está planteando lo que realmente vale la pena, ¿no? Que eso es algo que se han preguntado, pues, cualquier civilización que se dé cuenta que la vida está llena de lo que Heráclito, un filósofo presocrático interesante, llamaba pues el cambio, ¿no? Estamos todos y todas sujetos a los cambios constantes en la vida, pero en medio de estos diferentes cambios que les gusta niñez, juventud, madurez, vejez, o sea, en medio de estos distintos momentos hay personas que preservan la felicidad, yo no sé si se han dado cuenta de eso, ¿no? Y muchas veces y con mucha frecuencia va de la mano de la virtud. Entonces, la filosofía a lo mejor cuando uno es muy joven no le encuentra uno mucho sentido, aunque en realidad no. En realidad uno, si accede a la filosofía desde muy joven, uno encuentra palabras muy bellas y muy acertadas que te orientan a lo largo de tu vida, que te dan parámetros y guías firmes y bien interesantes, valiosas, que te ayudan a encontrar la felicidad a tiempo, porque la vida es un pispás, ¿no? O sea, la vida es cuando volteas ya tienes 15, cuando volteas ya tienes 30, cuando volteas ya tienes 45, cuando volteas... Si me explico, es un pispás. Entonces, ¿qué vas haciendo a lo largo de ese tiempo? ¿Cómo vas logrando que la vida se llene de sentido, se llene de felicidad, se llene de armonía? Pues obviamente te tienes que ir desprendiendo de lo que no es útil, no es valioso, no es bello, no es bueno. Porque sí, ¿eh? O sea, porque la misma vida te lo pide para que crezcas, para que madures, ¿no? Y al mismo tiempo vas abrazando las cosas que sí te hacen feliz, ¿me explico? Honesta, sincera y realmente feliz, ¿no? O sea, en fin, no pasaría... Bueno, en el banquete Platón dice que en el principio nos enamoramos de todos los cuerpos bellos, después de un cuerpo bello y después de las ideas bellas. O sea, es un proceso de ascensión. Claro que las personas pueden ser hermosas de muchas formas, valiosas de muchas formas y pueden compartir momentos de nuestra vida increíbles y pueden ser partes muy importantes de nuestra historia. Eso es real, sí es real. Ahí podemos compartir la vida con mucha gente que amamos, ¿no? Sin embargo, la gente que amamos, así como por ejemplo los padres, pues se tienen que ir antes que nosotros, ¿no? Y son gente que amamos mucho, pero que se nos van a adelantar. Y tenemos que haber aprendido a sobrevivir sin ellos, ¿no? A tener la suficiente fortaleza física, anímica, moral, espiritual, intelectual para resistir cuando ellos se van o cuando las parejas se van
o cuando los hijos se casan, o cuando, o sea, la vida es como un constante desprendimiento si ponemos atención y no nos podemos estar aferrando a, a las personas maravillosas que pasan por nuestra vida, porque a veces simplemente vienen a cumplir una función en nuestra vida maravillosa, maravillosa, y luego simplemente siguen su camino, ¿no? Y bueno, uno tiene que entender que llegarán otras personas o llegará uno mismo, a sí mismo, que eso es lo que son los sabios, ¿no? Estos personajes fantásticos. No sé, siempre hay por ahí alguno, ¿no? En la Guerra de las Galaxias son los Jedi, ¿no? Que pues viven ellos mismos en su propio, sí, qué sé yo, mundo de meditación. Me explico, los sabios que están ahí en la caverna. Bueno, en el mundo griego también los griegos hacían eso. En el mundo nórdico, que a veces creo que les he mencionado algo del mundo nórdico, ellos también se aislaban, ¿no? Ellos también buscaban la sabiduría en el aislamiento. El Jesús histórico sabemos que se fue al desierto, ¿no? En fin, o sea, sabemos que la gente que busca conocimiento tiene que buscarla en sí misma, ¿no? En fin, bueno, es toda pues una noción que está por ahí, ¿no? No estoy diciendo que uno siempre tenga que permanecer en soledad. Lo que estoy diciendo es que en la vida uno va transitando por diferentes etapas y hay diferentes personas en nuestra vida, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Y que al final nosotros tenemos que poder encontrar lo que nos resulte bello y bueno sin depredar la energía de los demás, ¿no? No es no sé cómo decirlo, o sea, sin querer forzosamente que los demás... Es complejo porque somos sociales, sí somos seres sociales, sí necesitamos los unos de los otros, eso sí es real, ¿no? Pero no podría ser con codependencia, que es algo que se ha revisado mucho ahora, ¿no? En fin, trato como más o menos de explicarles qué están haciendo estas pensadoras, por qué son trascendentes, o estos pensadores. Y es que Platón es de esa época y se ve muy influenciado. Como ven, estamos dialogando también de Platón. Ok, bueno, a ver. Tanto la filosofía de Sócrates deja caer una pregunta y espera que uno u otro la recoja o la otra lo recoja para participar. Este modo de filosofar tiene algo de juego sin que este factor le reste seriedad. Se trata de los grandes problemas de la vida y hay que hablar de ellos. En el pensamiento de Diotima existen dos mundos. Uno es el relativo, perceptible por los sentidos, ¿no? Vista, tacto, oído, olfato, ¿no? La piel, qué sé yo, ¿no? Limitado en el espacio y el tiempo, que es lo que yo les decía hace un momento, y el otro es eterno y va más allá de la comprensión humana. Fíjense qué interesante que el espíritu humano tiene la necesidad de buscar la eternidad. Esto es bien interesante. Va más allá de la capacidad de la comprensión humana. Entonces, por eso es que a los seres humanos que se dan cuenta que hay algo que se llama espíritu, ¿no? Y que trasciende, no importando el aspecto que tenga el cuerpo, el espíritu está presente, y entonces ellos dicen, bueno, y esta energía, ¿de dónde viene y hacia dónde va, no? Se lo logran preguntar, ¿no? En filosofía siempre se trata de observar, por un lado, lo que se percibe con los sentidos, y por el otro se hará con miras a lo que atañe a su esencia o a su fundamento del ser. Y es que nosotros sabemos que en el principio fue la energía, en realidad, ¿no? El Génesis dice en el principio fue la palabra, o el logos, o el verbo, ¿no? O la mente, ¿no? Y nosotros sabemos que la mente no es algo que podamos controlar tanto como quisiéramos. O sea, la mente, por eso a algunos nos gusta disciplinarla, ¿no? Nos gusta que haga algunas actividades referentes a desarrollar la mente, como el yoga, como la meditación, como la lectura. Hay muchos lugares del mundo que se dedican a tratar de darle a la mente un sendero, ¿no? Y dárselo a través de los sentidos, claro está, ¿no? Pero, por ejemplo, los japoneses, no sé si japoneses o chinos, tienen un refrán que dice, si quieres ser feliz un día, ten un amor. Si quieres ser feliz un año, cásate. Si quieres ser feliz toda la vida, siembra un jardín, ¿no? O sea, que tiene que ver con poner la permanencia en relacionarte con la naturaleza, ¿eh? O sea, sí es muy importante recuperar la armonía con la naturaleza. Bueno, la metafísica es el estudio de lo que va más allá de lo físico.
Fintis, esta es la filósofa que este libro me dio. Yo no conocía a Fintis. Fintis en Espartas. Fintis era hija de un general. No se sabe nada más de su vida. Fintis era discípula de la escuela pitagórica. Les digo que hay algunas pitagóricas, que aquí no aparece Timicha, pero aparece Fintis. Según la opinión de Fintis, es de esperar que los hombres prefieran la moderación, ya que ellos determinan la vida pública. Filosofar, no obstante, lo atribuyen a los dos sexos. Bueno, Fintis, ¿no? Puede que muchos piensen que no es adecuado para una mujer filosofar, como tampoco cabalgar o hablar en la asamblea. Pero yo creo que algunas cosas son propias del hombre y otras cosas de la mujer y otras son comunes a los dos. Y es que Fintis reflexionó principalmente sobre cómo obrar correctamente, qué debemos hacer. La ética, bueno, es la pregunta que se hace la ética, como así se llama. La ética es una rama de la filosofía, se ocupa de su vertiente práctica. La, la palabra viene del griego etikos, que podría traducirse como costumbre. Entonces, Perictione, el sentido de la filosofía consiste en llegar hasta el fondo de las cosas. O sea, eso es lo que diría Fintis. Es interesante, ¿no? Como si la ética va a pasar por las costumbres, ¿no? Sí, finalmente nuestra ética es lo que acostumbramos. Entonces, bueno, pues sí, a lo largo de la vida vamos generando algunas costumbres, ¿no? Y cada vez estas van dando como, sí, senderos, ¿no? Yo he acudido al sendero budista, el sendero octuple, ¿no? Del recto pensamiento, recta palabra, recta acción, en fin, o sea, he buscado el conocimiento en un montón de formas de pensamiento, porque sí está ahí la inquietud de cuáles son las costumbres que nos llevan a, ¿no? ¿Qué acostumbramos, ¿no? Como para acercarnos de la mejor manera posible a una vida feliz, ¿no? ¿Cuál es el camino, ¿no? ¿Cuál es, ¿no? Porque además soy maestra y tengo que transferirlo y tengo que mostrar que nuestras costumbres nos llevan a algún lugar. Aquí, por ejemplo, estoy viendo, les voy a compartir este cuadro. Este es mi diploma de yoga cuando en el 2018 estudié yoga, pero yoga, ¿cómo se llama esto? No yoga práctica, sino teórica, ¿no? Y me dieron mi reconocimiento y dice, así como el océano no se perturba por el flujo incesante de las aguas de los ríos que se funden en él, el sabio que no se mueve a pesar del flujo de objetos deseables a su alrededor logra la paz, y no la persona que se esfuerza por satisfacer sus deseos. Vijay 270, es Bhagavad Gita, ¿no? Yo todavía no les he hablado de la filosofía hindú, yo les he ido como salpicando, ¿no? Que si un poco de budismo, que si un poco de pensamiento nórdico, que si un poco de pensamiento hindú, que si un poco de pensamiento occidental, ¿no? Pero bueno, la realidad es que hay sabios en diferentes culturas que han estado buscando la felicidad y se han dado cuenta que la felicidad más bien es la paz, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Si la felicidad no es la paz, dicen por ahí algunos, ¿cómo se le parece, no? O sea, entonces, bueno, sería la búsqueda de la paz en realidad en el pensamiento hindú. Ellos son renunciantes desde muy jóvenes, se dan cuenta que no vale la pena vivir una vida desordenada detrás de una serie de objetos materiales que podrían, pues más bien traer sufrimiento que alegría, ¿no? Ok, bueno, entonces les decía de Perictione. Perictione, en el sentido de la filosofía consiste en llegar hasta el fondo de las cosas y comprender su esencia, su ser. En la filosofía de las mujeres no se trata de proporcionar recetas que ayuden a vivir. El trabajo de pensar es duro y requiere paciencia, pero está vivo y relacionado con la vida. Perictione escribió un tratado sobre la sabiduría. La humanidad ha nacido y vive para observar el principio de la naturaleza como un todo. La tarea de su sabiduría consiste en llegar a poseer las cosas y comprender su finalidad. Bueno, ella dice que hay que mirar a la naturaleza como un todo. Esto a mí se me empieza a hacer bien interesante, cómo aquí empieza a coincidir el pensamiento oriental con el occidental, cuando empiezan a mirar a la naturaleza de una forma en la que nosotros pertenecemos a la naturaleza. Y justo cuando nos separamos de ella es cuando nos estamos separando vamos a ver, de nuestra paz.
¿no? La filosofía surge en el momento en que el ser humano toma una distancia entre él y sus ocupaciones diarias. Bueno, esto sí es real, ¿no? Sí es necesario tomar una distancia de lo que uno hace para poder reflexionar. Es muy necesario, realmente. Si todo el tiempo actuamos sin nunca reflexionar, es difícil que entendamos lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, podemos ir tratando de reflexionar sobre la marcha, pero vamos a ver, la filosofía aspiraría a resolver de raíz las cosas, resolver de fondo, darle sentido a las cosas de fondo, no superficialmente, sino profundamente. Y para entender los cambios por los que vamos transitando en la vida, pues sí necesitamos irlo haciendo con detenimiento, ir pensando por qué estoy haciendo las cosas, ¿no? Entonces, dice, bueno, la filosofía surge en el momento en que el ser humano toma una distancia entre él y sus ocupaciones diarias y se pregunta de dónde y hacia dónde va y cuál es el sentido de todo, obviamente, ¿no? O sea, todos nos tenemos que hacer un examen a nosotros mismos para saber hacia dónde vamos en la vida en algún momento, ¿no? Justo la pandemia esto fue, ¿no? El momento de hacernos un examen cada quien a nosotros mismos y decir hacia dónde voy, ¿no? ¿Qué estoy haciendo de mi vida? O sea, claro, no es un examen tramposo, ¿no? Porque desde ya, pues no nos está permitiendo decir en este momento, ya aprendimos la lección, ¿no? O sea, yo ya aprendí la lección, ¿no? Sino que simple y sencillamente persiste una situación en la que podemos permanecer aislados todavía y es estresante, ¿no? El aislamiento, porque realmente no es una situación real, no es una condición real, esta no es la condición real de la vida, ¿no? Es una situación temporal que se ha hecho exhaustiva, ¿no? Muy larga, ¿no? Y necesariamente larga, pero muy pesada, ¿no? Realmente. Entonces dice, bueno, Platón, eh, la verdadera realidad corresponde a las ideas y estas trascienden los sentidos. Y es lo que nos hemos tenido que dar cuenta, ¿no? En la pandemia.